Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa. Yo sé que su programa ya favorito, y si no es favorito, pronto lo será, de enigmas, hechos singulares, hechos que desafían a la razón, también cultura, entrevistas, libros, viajes y mucho más. Hasta de actualidad también hablamos en distintas ocasiones. Pero ahora vamos a hablar de un misterio, digamos que clásico, y que el día de hoy va a dejar de ser misterio, lo vamos a desmisterear. Pero antes vamos a saludar a los que nos escuchan, ya sea en Radio Arequipa Internacional, tanto en FM como en la www.radioarequipa.com, también a quienes están en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Edenex. Es la radio del misterio, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, pues que están esperando, es gratis, háganlo ya, Misterio Infinito Perú en YouTube. Por ahí también estamos como Misterio Infinito Perú en Instagram, para los que les guste ver algún contenido más de fotografías o de videos breves. Yo soy Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión tengo un invitado. Es la tercera ocasión que está aquí en el programa. Anteriormente hemos hablado del Sasquatch, ese homínido que para algunos existe, para otros no, pero hay evidencias muy interesantes de que sí podría estar merodeando por los bosques de Canadá y quizá un primo suyo, el pie grande, por los bosques de Estados Unidos. También hemos hablado sobre el enigma del paso Dyatlov, una cosa pero digna de una película gore, una cosa terrible, densa de escuchar. Y ahora vamos a hablar de otro enigma, como digo, que justamente con John Dee, ¿sí? Que él es el que ha estado en las anteriores ocasiones y también ahora. Estábamos hablando unos breves minutos antes de entrar a grabación, que involucra a un cerdito, un chancho malévolo. Yo le decía a ese, hay que hacerlo tocino, como diría en España, bacon. Pero ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Un misterio, un cerdo? Vamos a hablar de Amityville. Sí, exactamente, pero en este programa vamos a trocearlo como si de un tocino se tratase. ¿Qué tal, John D? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo hasta allá, hasta Vancouver. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy algo ya con hambre, debido a que tú me estás explicando la diferencia entre un tocino y un bacon desde el punto de vista de la gastronomía española. Y pues a pesar que he cenado, pero igual provoca, ¿no? No Provoca. suficiente. Claro, no lo suficiente. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo por allá por Vancouver? Pues muy bien, aquí estamos de sábado noche y bien, descansando un poquito, viendo unas series y tal, y muy bien. En Canadá Ay, están con el clima post-electoral, tengo entendido. He tenido elecciones, creo, para sí, el Parlamento, no estoy tan seguro. para la presidencia hemos elegido presidente y bueno, desgraciadamente ha salido Ujú. más de lo mismo y bueno, pues un poquito. Bueno, cansados ya porque llevamos 10 años con el mismo partido político que nos tiene sumidos en la pobreza, por decirlo así. Ujú. Sí, el partido del renunciado Justin Trudeau. Y ahí me Tal llama la cual. atención porque como obviamente en el caso de Canadá, pues es un país donde hay dos comunidades, ¿no? La comunidad de habla inglesa y la comunidad de habla francesa. Y ahí me llama la atención que al igual que en otros países, hay partidos también regionalistas, pero que Ujú. igual los puedes votar desde cualquier punto del país, ¿no? Entonces ahí hay un bloque que ve estrictamente por los intereses de Quebec. Y me llama la atención, yo digo, ¿qué pasaría si por esas cosas del destino llega a la presidencia el bloque de Quebec y se encuentran con que ahora tienen que ver por todo el país, pero a la par ellos quieren la independencia del Quebec? Sería un escenario interesante, sabroso, que no va a ocurrir, pero a mí me gusta jugar con estas posibilidades tan extrañas, ¿no? Cuando un partido regionalista tiene la posibilidad de que lo voten por todo el país y pueden pasar cosas muy raras. Pero no ha Sí, pero ganado.
Ujú. acuérdate que el tema de la independencia, al igual que pasa en España, es un arma muy, ¿entiendes?, de doble filo. Y lo uses como lo uses, te puedes cortar. Y Ujú. siempre se usa con fines económicos, siempre. O sea, esto de que me voy, pero me quedo y estoy aquí, es un tema muy complicado y se usa, lo he visto en España, llevo toda mi vida viéndolo y lo he visto aquí también en Canadá, como esta gente también de Quebec lo usa. Y bueno, pues es un tema que se puede hablar, lo podemos hablar y es muy interesante para que podamos ver cómo esa élite de poder, que no es la élite, sino es, digamos, la que pone la cara, cómo juega con nosotros, porque al final hacen lo que quieren, no todo lo que te prometen que van a hacer, no hacen nada, ¿eh? Y luego hacen lo que a ellos les interesa y siempre con unos fines económicos que van a favor de ellos. Y eso lo hacen todos, ¿eh? No solo este bloque, que es un bloque más de izquierda o de izquierdas, que el bloque de derechas también lo hace, ¿eh? O sea, esto es más de lo mismo, es la misma película contada de diferente forma. Y bueno, hoy tenemos una película, si quieres nos centramos en ella Así es, y exactamente. otro Vamos día le a, metemos mano a la política y a esas élites que nos gobiernan. sí, sí, así es exactamente. También que el asunto de los separatismos se aviva de cuando en cuando en muchas partes del mundo y Ujú. al final ganan los que están más arriba porque a ellos les conviene tener lo más atomizados posibles. Y así es posible por ellos subir una república en cada barrio, porque mientras más disgregados estemos, más gozan ellos. Bueno, Ujú. pasemos a algo que Tal da, cual. a algo que da quizá más miedo, pero que forma parte de la ficción. O sea, en realidad debería darnos más miedo el asunto político, porque eso sí nos hace sufrir en carne propia, ¿no? Pero vamos a pasar a este tema de Amityville. Una película, cosas que se decían, cuestiones que se asumen como ciertas, pero quizá no había tanto misterio más allá del film. Cuéntanos, John, por favor. Pues mira, yo cuando tendría, no lo sé, no te puedo decir, pues aproximadamente unos 9, 10 o 11 años fue la primera vez que vi la película. Y me acuerdo yo que era aquellos viejos videoclubs, en aquel momento eran nuevos para nosotros, y alquilamos la primera parte. Y bueno, no te puedes imaginar, o sea, al videoclub y sabíamos de la existencia de la segunda parte y la alquilamos también para verla, que costaba un dinero, en alquilar películas, que no te creas que eran baratas, pero bueno. Y yo y mis hermanos quedamos impresionados con la película y la historia, ¿no? Porque, claro, ellos te relatan basada en hechos reales. Y esto es cierto en parte porque el primer libro que salió sobre el tema, que lo escribió Jay Anson, que se llamaba Amityville Horror, eh, en la primera edición aparecía un cartelito que te decía basada en hechos reales. Y entonces, claro, eso impactó muchísimo en la sociedad norteamericana, porque esta es una historia para, si quieres entrar en profundidad y hablar muy a detalle, pues es que tiene muchas aristas y puedes quedarte mucho rato en una arista. En este caso hay que darse cuenta por qué fue el éxito de ese libro y de esa historia, porque en aquellos momentos el libro apareció en 1977, la película en 1979, y eh, veníamos de un pedazo de peliculón y un pedazo de novela como fue El Exorcista, que también impactó muchísimo, también estaba basada en una serie de hechos reales. Digamos que el, el novelista bebió de unas fuentes reales y después él hizo una novela. Él contó una historia de novela, pero en donde venían muchas cosas en donde aparentemente
venía de una persona poseída que había sido poseída, en este caso un niño, y bueno, pues esa historia marca un antes y un después en, en el público norteamericano, en las historias o en las películas de terror o novelas de terror. Y bueno, pues aquí nos encontramos con una casa poseída. O sea, es lo mismo, venimos también, en este caso, en El Exorcista, de una niña poseída, y aquí nos encontramos una casa poseída que ataca a una familia. Es muy similar, son dos historias muy parecidas, diferentes, pero muy parecidas, y impacta porque viene ese titulito de basado en hechos reales, y claro, pues es una historia que caló, a mí me caló y durante toda mi vida creí en ella. Yo soy creyente de la historia hasta que me puse a hacer mi propia investigación y empecé a ver toda una cantidad de información que estaba ahí, que nadie la había sacado. O, eso es mentira. Es cierto que algunas personas la habían sacado, pero ¿qué pasa? Que cuando tú cuentas la verdad y es una verdad que no quiere escuchar la gente porque prefieren quedarse con esa versión basada en hechos reales, pues claro, una cosa que la gente la aparta porque dice, ah, no, yo prefiero quedarme con la historia de terror porque me impacta más, y esta la apartamos. Y efectivamente, pues eso es lo que ha ocurrido con todas aquellas personas que hemos tratado de mostrar, no la verdad, porque nunca vamos a saber la verdad al 100%, pero sí rascar un poquito más y ir más de manera más profunda a ver qué podíamos encontrar y no solo quedarnos con esa versión de novela que nos contó Jay Anson, porque esa es la que al final ha quedado como versión oficial de todo el caso. Quizá podríamos ir también, no por tu parte, por tu parte tú eres quien está dando este tema en realidad, Ujú, haciendo una versión un tanto resumida de cómo van los acontecimientos según el libro, trasvasados a la película, y reiteramos, según nos decían, basados en hechos reales. ¿Cómo es que inicia esto? ¿Cómo va haciendo? ¿Cuándo es que aparece ese cerdito malévolo que se ujú. salvó de terminar entre dos panes? Cuéntanos, por favor, John. Bueno, esta historia está basada en dos actos. Existe una primera parte que es toda la base de los asesinatos que son reales. Es una casa que existe, que tiene una dirección que tú puedes poner en Google Maps y te lleva. Y la ves, la casa es real, existe, y la historia de los asesinatos existe, por desgracia, porque, bueno, pues una persona que en este caso fue el único o el único miembro de la familia que sobrevivió a una masacre, porque hay que decir que toda la familia entera fallecieron 6 miembros de una familia, el padre, la madre, 2 hijas y 2 hijos, quedando vivo el mayor de todos ellos, que a la poste iba a caer muy rápido, iba a ser agarrado por la policía. Bueno, fue duro, pero al final no pudo resistir y reconoció los asesinatos y acabó con sus huesos en la cárcel. Un año posterior, aproximadamente, porque todo esto ocurría el 11 de noviembre de 1974, un año posterior, aproximadamente el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz llegaba a la casa. La habían comprado, o es una mansión en una zona muy bonita, es un barrio, un pueblo al norte de Nueva York, muy bonito, Amityville, con el río Amityville allí, por eso lleva el nombre del pueblo. Es una zona residencial de clase media tirando un poquito alta. Y bueno, pues esta casa era la mejor casa o de las mejores casas de Amityville.
y digamos que ya no era una casa, sino ya tiraba un poquito más hacia mansión. Hay que ver que con piscina climatizada, estamos hablando del año 74. O sea, en aquella época era una casa que costaba un dinero mantener y la familia Lutz la consigue a digamos un 25-30% por debajo del valor de mercado, puesto que para venderla o más fácilmente el banco creyó que la mejor manera era, bueno, ahí había un complejo, ¿no? No nos vamos a meter, estaba por el tema del banco, la familia, toda la Sí. movida, y bueno, pues consiguen venderla y la familia Lutz la compra y entran el 18 de diciembre de 1975. John, El 4, hay un detalle que esto es sumamente recurrente ujú, en casos en los que, sobre todo en el contexto estadounidense, hay una casa embrujada, poseída, habitada por demonios, fantasmas o algún ente malévolo, y siempre inicia así la historia, ¿no? Mira, hay una casa que yo no sé por qué nadie vive ahí o nadie dura viviendo en ese lugar, y es una ganga, la están vendiendo a un precio, pero como si quisieran literalmente deshacerse de ella, ¿no? Y siempre estas historias inician por ahí. Yo no sé si es cierto, pero es por ahí cierto. se comenta que hay algún tipo de norma que si tu casa ha sido parte de algún hecho criminal o terrible, o si entre comillas tiene historial de hechos paranormales, tienes que informarlo al posterior comprador o si no puedes tener un problema. Yo no sé si esto es cierto o es parte de la mitología de Internet. Yo creo que Mira, sí, ¿no? yo te voy a decir una cosa. Yo estuve viviendo, bueno, yo, mi mujer y mi hijo, en North Vancouver, en una casa en donde alquilamos un apartamento, porque esto es muy normal, dentro de las casas tienen uno o dos apartamentos para ayudar con el tema de la renta y todo esto, y alquilamos un apartamento muy económico, pero era muy económico. Y mi mujer lo vio y llevaba tiempo viéndolo y no se creía que fuera tan barato. Bueno, pues allí nos sucedieron toda una serie de cosas también muy extrañas. O sea, y esto es la verdad que en el momento en el que salimos de esa casa ya no volvieron a ocurrir. Te voy a contar un detalle. El día que fuimos a ver el apartamento, entramos en una habitación y había una virgen con una vela en un ladito. Y cuando salimos, estábamos en la calle, le dije a mi mujer, digo, oye, ¿tú has visto a la Virgen que estaba ahí con una vela? Y me dijo, no. Digo, ¿en dónde? ¿En la habitación? Y me dice, no, ahí no había ninguna Virgen. Mi mujer es un poco despistada, pero es en una habitación completamente vacía, con la figura de una Virgen como de 40 centímetros, 30 centímetros, vamos a poner, 30-40 centímetros, con una vela roja allí encendida. Llamaba la atención, porque nada más entrar en la Claro. habitación se No, no veía. pasa desapercibido No eso, pasa de ninguna desapercibido. manera. Y Ujú. nadie la vio, nadie la vio. Entonces, ni mi hijo, ni mi mujer, ni yo, nadie la vio. Bueno, yo sí que la vi. Y ahí pasaron toda una serie de cosas y era bastante económica el apartamento. Yo no sé. Quise investigar sobre ello al final, pero digo, mira, paso página, no quiero saber nada, ahí queda lo que pasó. Algún día te contaré. Porque cuando uno escucha lo que pasa en otros lugares, ¿no? Como lo que se contaba de Ujú. Amityville, nadie quiere que le ocurra eso en su propia casa, ¿no? Entonces, era un fantasmita que sabía guardar las formas. Pero en el caso de Amityville, llega la familia Lutz El y 18 de diciembre y van a aguantar 28 días en la casa. Se irán en... Creo que son 28 días. Ahora ya no, me has pillado. Creo que son 28 días los que están en la casa. Y en enero se irán porque no pueden resistir ni aguantar más el estar viviendo en esa casa. Entonces, nada más entrar en la casa, como si esto fuese un parque de atracciones del misterio, empiezan ya desde el primer minuto número uno, a ocurrir toda una serie de cosas. Eh, por ejemplo, Catherine Lutz
sueña cada noche y se despierta a gritos a las 3 de la madrugada, 3 y cuarto de la madrugada, con toda una serie de pesadillas que ella ve perfectamente cómo asesinan a cada miembro de la familia. Tiene sueños que conectados con la familia de Feo, que es la familia asesinada, empiezan a tener sensaciones de presencias. Hay abejas en una de las habitaciones, presuntamente en la habitación en donde dormía Ronnie de Feo, el hijo, el que asesinó a todos. Hay olores putrefactos muy localizados en puntos muy puntuales, por ejemplo, en la habitación de matrimonio, referente a un olor así como a cadáver, un olor de perfume barato que va recorriendo toda la casa o unas partes de la casa. Bueno, es una familia compuesta por la familia Lutz. Es una pareja que tienen 3 hijos que son no son hijos de George, sino hijos de Catherine, de un matrimonio anterior, pero se llevan muy bien. Él es el padrastro de los niños, pero tiene muy buena relación con ellos, prácticamente una relación de padres. Pero a partir de este momento se empiezan a llevar mal. George empieza a estar de mala leche, ¿sabes? Enfadado contra todo el mundo, no va a trabajar, no se asea, huele mal, lleva los pelos revueltos, se deja una barba muy frondosa, igual que Ronald de Feo. La verdad, y esto es en la vida real, ambos son muy parecidos. Será una casualidad, pero a nivel físico los dos se parecen bastante. Y bueno, pues empieza a haber peleas entre ellos. Ellos nunca habían pegado a los niños y empiezan a tener agresiones hacia los niños que siempre se habían llevado bastante bien. Pues bueno, pues se pelean continuamente entre ellos. Desaparecen cosas importantes. Por ejemplo, Catherine y George van a ir a una boda y desaparece una cantidad importante de dinero, $1000 de aquella época. Desaparece, que era un dinero que ellos iban a entregar, y no hay manera. Él lo tenía en el bolsillo de su traje y de ahí desaparece. No entienden cómo. Y bueno, empiezan a vivir toda una serie de pesadillas. George se levanta cada noche porque escucha ruidos en el embarcadero, puesto que la casa tenía su embarcadero privado al río Amityville. Y bueno, pues él se levantaba y ahí es en donde ve a nuestra amiga Judy. Una de las noches, que más o menos creo que es el 22-23 de diciembre. Yo he mencionado esa escena porque cuando vi la película, esa Ujú. escena me ha malogrado la infancia. O sea, me ha dejado hasta ahora, tengo esa imagen o sea, bueno, ahora cuando pienso en un cerdito, me imagino un plato de comida, pero en ese momento era evidente que qué cosa tan horrible, ¿no? Aparte, el cerdito que tiene incluso toda una, si se quiere, simbología de animal impuro en tantas culturas del mundo. O sea, incluso a cada elemento, a las abejas que aparecen en la habitación, a todo le podríamos encontrar un simbolismo, ¿no? O sea, a Ujú. mí esto me explota la cabeza. Continuemos con el cerdito, Yu, por favor. Realmente no es un cerdo. Él te lo define como si fuese una criatura como con cara de cerdo, Claro, pero en cabezas. ningún momento te dice que sea un cerdo. Y bueno, pues George baja a cerrar la puerta del embarcadero y, caminando por la nieve, de repente mira hacia la ventana y ve a la pequeña Missy asomada en la ventana con una cara extraña, y este ser, Judith, que la única persona que ve a este cerdito es Missy. Y bueno, pues él sale corriendo, va directo hacia la habitación de la niña, y cuando abre la puerta la niña está durmiendo.
está tranquilita durmiendo, pero la sillita que hay al lado de la habitación son esas sillitas como de las abuelas, esas una mecedora. Bueno, pues la mecedora esa se está moviendo. Y entonces, claro, él queda impactado y bueno, pues empiezan a vivir toda una serie de fenómenos. Por ejemplo, los niños ven a una sombra, que esa sombra es como que se va acercando. Primero la ven, que va circulando por la casa, pero cada vez se va acercando más. Una vez que está cerca, pues ataca. Salen babas verdes que salen de las paredes, salen de las puertas. Bueno, pues toda una serie de fenomenología. Bueno, algo también muy potente, y es que Catherine levita en un par de ocasiones, 2 o 3 ocasiones en el libro cuentan cómo durante esos días ella levita, está dormida en la cama y empieza a levitar, y el marido George la mira y no es Catherine, se ha convertido en una especie como de bruja, ¿sabes? Y tarda horas en volver a tener otra vez su estado físico normal, ¿no? Y bueno, pues toda una serie de cosas consiguen encerrar a este ser en una habitación, y para protegerse intentan escapar de la casa y no lo consiguen porque, bueno, se forman tempestades, son atacados por espíritus, bueno, toda una serie de cosas que te cuentan, ¿no? Que no dejan de ser novela, porque, bueno, es una historia de terror. Todo lo que acabamos de contar es la historia oficial sacada del libro de Jay Anson. O sea, esto no es la historia verdadera. ¿Qué ocurrió? Yo cuando fui a hacer el programa para mi podcast, que yo lo que hago, mi modus operandi, es ir a fuentes en donde yo pueda obtener alguna información extra. ¿Qué hice? Pues me metí en una hemeroteca digital a la cual tengo acceso y me puse a buscar información de artículos de prensa, y bueno, pues me empezó a salir artículos y empecé a buscarlos de manera, ¿cómo te diría yo? Pues el día 1, el día 2, el día 3, ¿no? En secuencia, y me empezó a aparecer toda una serie de información que me contaba una cosa muy diferente. Claro, ¿qué ocurre? Cuando el día 17 de febrero, acordaros que ellos me parece que se van el día 16 de enero, sí, se van el 16 de enero de la casa, que escapan de allí. Pero el 17 de febrero hay una rueda de prensa en donde la familia Lutz informa. Esto ya es versión real, no la versión original. Esto es información que aparece en los periódicos, que esto hay que separar de todo eso. Y en donde la familia Lutz convoca a los periodistas para contarles que han dejado la casa porque han estado viviendo junto a una fuerza psíquica que les molestaba y que les hacía inviable la vida en esa casa. Y entonces, claro, ellos acababan de pasar los asesinatos prácticamente y les preguntan que qué es lo que han vivido ahí. Y George cuenta y dice, no se han movido ningún mueble, no hay movimientos de sofás, ni de camas, ni nada, pero era una fuerza psíquica. Y claro, la gente le decía, bueno, ¿y qué fuerza psíquica? ¿Cómo nos puedes contar esto? ¿O cómo nos lo puedes explicar? Es que es un poco complicado, esta fuerza jugaba con nosotros y no nos hacía vivir cómodos en la casa y nos tuvimos que ir. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo se fueron ustedes? Dice, nada, pues un día los niños vinieron a casa
y recogimos o hicimos las maletas y nos fuimos para la casa de mis suegros. Y dice, me parece muy bien. ¿Y ustedes han regresado a la casa? Y dice, sí, hemos regresado un par de veces para recoger algunas cosas. Y bueno, pues en la versión oficial de la historia, la de Jay Anson, nos dicen que ellos tienen que escapar, que el perro Harry es prácticamente un héroe salvando a la familia en ese último momento. Eh, bueno, pues consiguen subirse al coche, el coche arranca con muchas dificultades, con rayos, truenos, salen escapándose. O sea, es una casa en una calle. Podían haberse escapado cuando hubiesen querido, hubiesen abierto la puerta y se hubieran ido, como realmente lo hicieron, y sin ser nada de película, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Eso ocurre el 17 y el 18 de febrero. Sale el artículo y el 19 ya hay muchas personas que van a ver los fantasmas a la casa de Amityville, a la de el 112 Ocean Avenue. Y entonces, pues claro, la, los- la vecindad, ¿no? Los vecinos, pues empiezan a ver una gran cantidad de gente que ronda alrededor de la casa, que no deja de ser una propiedad privada, y bueno, pues empiezan a ser molestados por muchas personas que empiezan a buscar los fantasmas de la familia de Feo asesinada allí. Y bueno, ¿qué ocurre? Y aquí es en donde viene todo lo interesante y es cuando toda esa historia que yo también tenía montada en mi cabeza se viene todo abajo. Los periodistas del Newsday, que era un periódico semanal, a día de hoy existe todavía, es digital y todo esto, eh, eh, estos periodistas empiezan a investigar y empiezan a buscar, o sea, en ese momento no estaba el libro, ¿no? Pero empiezan a investigar, a ver qué es lo que pasa, y con toda esta historia, bueno, pues un par de años después aparece el libro, que me parece que mm, yo creo que estoy ahora un poco confundido con las fechas, porque estamos rondando ahí el año 77, 79, que no sé si la película salió en el 77 o el 79, bueno, estoy un poco así que no veo muy bien aquí la información que tengo, la tengo aquí la chuleta, pero bueno, la cuestión está que eh, estos periodistas empiezan a investigar y sale el libro. El libro sale muy rápido, sale ese mismo año, que es el año 75, y empiezan a ver toda una serie de fenómenos y ellos intentan buscar los puntos débiles o los puntos, digamos, de información verídica que ellos pueden verificar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Es que, claro, hay muchísimos, porque aquí intervienen muchísimos personajes. Es una historia en donde hay muchas personas que intervienen en ella. Por ejemplo, el- hay un policía llamado, ¿cómo se llamaba? Cannavaro. Cannavaro me parece que es. Bueno, este policía resulta que en la vida real se llamaba Canmaroto y que es muy parecido en la ficción con el real. Y efectivamente ese hombre trabajaba en la policía de Amityville y fue entrevistado por estos periodistas. En la película o en el libro, vamos a llamarlo libro, aparece este policía que interviene en varias ocasiones, el sargento Canmaroto, es que se escribe Canmaroto o Canmaroto, algo así, y inspecciona la casa. Este señor es el que va a hacer una investigación sobre la historia de la casa, que le va a contar a George que todas las personas que vivieron en esa casa acabaron de una manera trágica, que lo que tiene que hacer es irse de la casa porque está poniendo en peligro la vida de su familia. Y
cuando es entrevistado por los periodistas, resulta que este hombre niega haber estado. Es más, este hombre estuvo en la casa el día de los asesinatos. Fue uno de los policías que estuvo allí. Y a partir de este día jamás regresó, jamás se puso en contacto con George y jamás hizo ningún tipo de investigación para George sobre la historia de la casa. Tienes también el cura. Esa es una famosa escena de la película, cuando el cura entra y está bendiciendo la casa, puesto que la familia Lutz pertenecía a una comunidad cristiana y tal, y ella le pide por favor que, no es por nada en particular, sino simplemente por un tema religioso, bendiga la casa, y este cura es echado prácticamente a patadas de el padre Mancuso, ya me acuerdo, Frank Mancuso, es echado a patadas de la casa por esta especie de espíritu maligno, demoníaco o ente psíquico, no sé cómo decirlo, de la casa, y este señor va conduciendo hacia el apartamento donde él vive y tiene casi varios accidentes de tráfico. Resulta que él intenta llamar a la familia Lutz para decirles que abandonen la casa, y siempre aparecía un ruido blanco, ¿no? Hacía y el hombre diciendo, pues váyanse, váyanse, y nunca podía, ellos no podían contactar con él. En la rectoría en donde él vivía, pues también tenía o padecía fenómenos paranormales. Una de las veces que intenta llamar a los Lutz se quema la mano. Bueno, toda una serie de incidentes que, claro, ¿qué va a pasar? Que como esta historia va a dar mucho dinero, ¿ven? El libro, los datos que yo he podido encontrar, que no son los datos reales, es un dato como de los años 90, el libro vende aproximadamente unas 12 millones de copias de la época, que estamos hablando de un auténtico bestseller y de muchísimo dinero, y de los derechos, que en este caso el propietario de los derechos no era George Lutz, sino el escritor que hizo el libro. Y entonces estamos hablando de toda una cantidad, que en este caso era Jay Anson, y estamos hablando de un montante económico de millones de dólares. Millones. Esto es una historia que se inicia y se les escapa de las manos porque no creen que va a hacer toda esta cantidad de dinero. ¿Y qué ocurre? Que se van a denunciar unos a otros. Y gracias a eso sabemos buena parte de la verdad. ¿Qué ocurre? Para ir rápido, porque no disponemos de mucho tiempo, para ver lo que realmente pasó, resulta que la familia Lutz compra la casa y días después se dirigen al abogado de Ronald DeFeo, el que había asesinado a su familia en la casa. Bueno, pues William Weber, que es el abogado, ya tenía planeado en la cabeza hacer un libro sobre el caso, porque fue un caso que impactó muchísimo a la sociedad norteamericana, porque cuando yo me puse a investigar, resulta que hay más casos parecidos de la época. Y hay casos famosos de varios críos que asesinaron a sus familias, chicos de 16, 18, 20 años, y aniquilaban con la familia completa. Y entonces él contrata a un escritor inglés que ya lo tenía todo cerrado con él, junto con los asociados de él, que eran dos socios de su bufete de abogados, y estaban empezando, ya lo tenían bastante avanzado, cuando George Lutz entra en contacto con él y le comenta
que están viviendo en la casa de Ronald, de los DeFeo, y están viviendo una serie de fenómenos paranormales. Esto le interesa muchísimo a Weber y le dice que por favor le haga un escrito de lo que les está pasando, pero aquí George dice, bueno, Weber le comenta sobre el tema del libro y George le dice que no quiere participar en el libro de forma como te diría yo, como actor en el libro, sino que quiere en el dinerito que vaya a mover el libro. Y ahí se les abre los ojos a ambos y dicen, bueno, pues colaboremos porque esto parece que tiene visos de un proyecto. ¿Qué ocurre? Que Weber le entrega el expediente policial, que eso es ilegal. Eso solo pertenece al abogado y a la familia. Hasta que determinados años la justicia abre el expediente para que cualquiera pueda entrar de forma pública. Pero en aquel momento solo existían dos expedientes, el del abogado y el de la policía. Y entonces George recoge toda esta información y junto con William Weber, en unas noches en donde se ponían, según reconoció Weber, en un juicio, se empezaban a beber botellas de vino y empezaban a hacer grabaciones para ver cómo podrían hacer la historia de este libro. ¿Qué ocurre? Que George era una persona bastante egoísta y utilizó toda esa información que le sacó a William Weber, que William Weber creía que él iba a ser su socio, pero resulta que este se lo vendió a una editorial. ¿Qué ocurre? Que la editorial empieza a buscar a un escritor para hacer el libro y, bueno, pues a una persona que le van recomendando a una persona que es Jay Anson. Jay Anson no era un escritor de novelas ni había escrito absolutamente nada. Lo que ocurre es que Jay Anson trabajaba para una productora de cine haciendo guiones. También trabajaba para una productora de televisión y en ese momento él se encontraba haciendo una especie de documentales sobre películas, pero no eran documentales sobre una película, sino sobre el backstage que hay detrás de cómo se hace la película. Ellos entrevistaban a los actores, bueno, estaban durante el rodaje de la película mostrando cómo se rodaba la película, cómo se había hecho, cómo había esta escena o la otra, bueno, un poquito así. Y este hombre había trabajado en el rodaje de la película del Exorcista. Y resulta que quien propone a Jay Anson es un cura que había trabajado en la película, había trabajado de una forma directa con temas de cómo se hacían los exorcismos y toda la historia y todo esto. Y este hombre es el que propone a la editorial que sea Jay Anson el escritor. De hecho, la novela, si tú la ves, parece una serie. O sea, la novela es una serie, va día tras día, día 1, día 2, día 3, que te va contando. Entonces, Jay Anson no tenía espíritu novelista, sino tenía un espíritu de guionista de televisión. Y entonces escribe el libro y es él el que se queda con los derechos del libro y usa la información de las grabaciones de George para escribir el libro. Y evidentemente Jay Anson vuela la imaginación y crea lo que le da la gana y muy dispar de la realidad. ¿Qué ocurre? Cuando todo esto salta a la fama, empieza esto a hacerse cada vez más popular, el libro impacta, se convierte en un bestseller, empieza a producirse mucho dinerito y todo esto, pues George es citado a programas de radio, de televisión
va a los mejores programas de televisión de la noche norteamericana y él siempre va a proteger esa versión que Jay Anson publica en el libro. Y entonces, porque claro, si él la defiende, pues es dinerito que le cae. Y él sabe muy bien que hay una versión cinematográfica, puede haber unas ventas de derechos hacia el cine. ¿Qué ocurre? Que él no tiene una gran participación porque el que lo tiene es el escritor, pero él tiene un pequeño porcentaje y fíjate si fue inteligente, que en esto fue algo muy novedoso para la industria del cine, que él no pidió ninguna cantidad de dinero, sino pidió un porcentaje de lo recaudado en las salas de cine. Y entonces, Por si era una cantidad más allá de la esperada y podía sacar un beneficio más claro, allá de lo esperado también. Ujú. claro. Y entonces, que en esto fue muy inteligente y aunque tenía muy poquita participación, imagínate los millones de dólares que no movió, movió una cantidad de dinero. Él vivía, porque cuando abandona la casa, claro, toda esta información te dice que nunca, o la versión oficial te dirá que nunca regresaron a la casa y dejaron todas sus pertenencias allí, que es falso, es completamente falso. Se va para California, San Diego, y vive como un auténtico marajá. Vive a un nivel que no te puedes imaginar. Esto he sacado yo testimonios de los hijastros de él, en el cual dicen que el nivel de vida que llevaban era pues de hijos de actores de Hollywood. ¿Eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, como se van a denunciar, van a juicio, y este juicio no llegará al final por un dato que te voy a dar. Bueno, yo aquí quiero decir que toda esta historia yo la he explicado y la tengo en un libro llamado Los Cuervos de Amityville. No es por promocionarme, sino toda aquella persona interesada, claro, Promocionalo, hazlo ya. Los toda aquella cuervos de persona, Amityville. sí, sí, que esté interesada en esta historia y en saber gran parte de esta verdad que he podido pescar de los artículos de prensa, pues va a ver todo el tema de los asesinatos, que es muy peculiar, hay muchas cosas muy interesantes, y también con todo el tema de los Lutz. Y la historia de la casa, que también conseguí mucha información que aparecía en los artículos de prensa, muy interesante. Y entonces, por ejemplo, algo muy, muy interesante, que es ese famoso cura Frank Mancuso. El juez lo va a llamar a testificar al juicio. Pero ¿qué ocurre? El cura está desaparecido. ¿En dónde está? En California. ¿Por qué está en California? Porque la diócesis lo degrada, le quita hasta el poder de dar misa. No lo aparta, o sea, digamos que lo aparta, pero no lo expulsa. Queda apartado, lo mete ahí en una diócesis en California, en donde ni tan siquiera puede dar misa. Y el juez no consigue contactar con él, pero lo llama por teléfono. Lo llama por teléfono allí en presencia de todo el mundo, y el juez le pregunta, que claro, tiene que decir la verdad, que si ha estado en la casa. Y este cura le va a decir al juez que jamás estuvo en la casa, pero que él tenía un feeling, ¿sabes? Él sentía que la familia Lutz no estaba a salvo, que estaban en peligro. Bueno, vale, usted tiene ese feeling, pero usted ha estado en la casa, porque aquí en el libro cuenta que usted fue expulsado por esa entidad psíquica, y él dice, no, 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 yo jamás he estado en la casa. Y así, pues, un testigo y otro testigo y otro testigo y otro testigo, con lo cual demuestra que la historia oficial expuesta en el libro es mentira, es falsa. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay un dato también muy interesante, y es que el juez le dice a Weber, el abogado de Ronald DeFeo, que si continúa el juicio,
seguramente lo gane, tal y como estaba la cosa. O sea, le podía reclamar que le estaba, no solo Weber, sino Weber y sus dos socios del bufete de abogados, le estaban reclamando una cantidad disparatada de varios millones de dólares a George Lutz. Pero ¿qué ocurre? Que le dice, si usted continúa por aquí y gana el juicio, yo tengo el deber de denunciarlo al Colegio de Abogados de Nueva York porque lo que usted ha hecho es ilegal. Ha manejado información privada de un cliente para lucrarse, sacarse dinero de esto. ¿Qué ocurre? Que aquí George, que no era pájaro tonto, pues utiliza esta información que lo cuenta en el juicio, el juez se lo dice delante de todos, para forzar a Weber a firmar. Y efectivamente firman y llegan a un acuerdo económico que no se sabe, jamás se va a decir el acuerdo económico, pero bueno, no creo que fuesen los 3 o 4 millones de dólares que estaba reclamando Weber, pero seguramente fuese una cantidad económica interesante. ¿Qué ocurre con esa plaquita que había en la portada del libro que decía basada en hechos reales? Los Cromarty es la familia que compra la casa a los Lutz, es la siguiente familia. ¿Qué ocurre? Que aquí yo lo explico muy bien en el libro porque bueno, hay una cantidad de datos impresionantes de cómo la gente estuvieron viviendo 10 años en la casa. Los primeros 2 años no pudieron vivir, se tuvieron que ir de la casa porque eran molestados 24 horas al día por extranjeros y gentes de todo Estados Unidos que iban a ver a los fantasmas que aparecían en la novela y en la película. Y entonces, bueno, al final hicieron una vida un poco normal, hay detalles tremendísimos que les sucede, y esta gente sí que vive en una auténtica pesadilla de Amityville. Y denuncian a los Lutz, también llegan a un acuerdo, no me quiero extender, llegan a un acuerdo en donde se sabe que el acuerdo está entre 150.000 y 500.000 dólares para que no vuelvan a denunciar. Y el juez es el que especifica que hay que retirar ese cartelito del libro porque es una novela y no es es una novela con aspectos históricos reales que ocurrieron, pero la base gruesa de la película o del libro no está basado en hechos reales. Es un tema pues de ficción. De ficción. Exactamente. Esto es toda, más o menos hablando, pues yéndonos muy rápido, lo más rápido posible para que la gente pueda entender que estamos ante un fraude. ¿Qué ocurre? Que como esto ha ido generación tras generación y ya van varias, porque esta historia tiene casi 60 años, estamos hablando del año 74 y la década de los 70 y ahora estamos en 2025, es que estamos hablando, sí, pues eso, pues 50 años de la historia, de esta historia y claro, George Lutz ya ha fallecido, han quedado los hijos, pero siempre se saca información, cada X tiempo sale información nueva, alguna declaración de los chicos, ellos han renegado de la historia, bueno. Hay uno que continúa, yo intenté ponerme en contacto con él porque lo encontré en Facebook, tiene una página y intenté ponerme en contacto con él, nunca jamás me contestó, él postea, no sé si será él o será otra persona, tampoco lo sé, intenté pues en los posts que él hace, intentar ponerme en contacto con él, aparentemente parecía él, pero bueno, siempre intentan estirar la historia, decirte que bueno, ahí estuvo la famosa pareja Warren, que también cuento la historia que yo
tal y como conseguí la historia de los Warren, yo me tuve que meter en los archivos de una web religiosa en donde ahí está la historia de los Warren, que es también tremendamente increíble y novelesca. Cuento la historia de la foto, como la inteligencia artificial, porque hay una foto que los Warren sacan, que supuestamente es John DeFeo el que aparece en esa foto, el pequeño de los DeFeo, y realmente pues la inteligencia artificial te dice que no, y efectivamente hay una persona que está agachada ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en los archivos en donde yo consigo entrar, resulta que en la historia de los Warren, ahí hay una persona en el momento en el que están sacando las fotos. O sea, podemos identificar, y como hay fotos de aquella noche, la camisa de John encaja perfectamente con la camisa de un ayudante de cámara que estaba allí, porque un canal de televisión, me parece que es el canal 6 que estuvo de la ciudad de Nueva York grabando con los Warren. Entonces, bueno, hay toda una cantidad de muchísimas cosas que rodea esta historia muy interesantes, que todo aquel que quiera puede conseguir el libro por Amazon, que de verdad les recomiendo que si os gusta, vais a encontrar una versión completamente diferente y muy explícita de muchas cosas que suceden en esta historia y que podemos dar luz a todo esto. De modo que el único fantasma que hubo en la casa de Amityville fue el fantasma del ánimo de lucro. No hubo otro. Es, Terrible ese fantasma en forma de dólar. Un fantasma sí, muy... tú sabes que cuando hay billetes de por medio, ¿sabes? Aquí se vende hasta Sor María Superiora, ¿sabes? O sea, Exactamente. El único fantasma que muchos quisieran ver, que es el de un billete más concreto que fantasmal apareciendo por ahí. Una cosa así, más claro, bien, hay un dato que teníamos dudas hace momentos atrás, que es en qué año sale la película de El horror de Amityville, o también conocida como Terror en del Amityville, depende 77, en qué ¿verdad? país. El 79 sale. 79, exactamente, sí. 79. Después en el 77 es 80. el libro. Exacto. En el 79 sale la primera película. La segunda, la de la posesión, sale en el 82. Después la de The Demon sale en el 83. Después ya las otras 89, 90 y Sí, y posteriores bueno, y hasta... podemos Ajá. hablar, hay como 20 versiones o 20 y pico versiones, porque se han hecho el antes, el después, el arriba, el abajo, el derecha, el izquierda, el de Así- feo, el de bonito, Hay que, de hay que, hay que todas hacer, hay que las hacer versiones. una película, aunque sea de esa serie B, una película hecha con celular, no sé, que se llame Retorno a Amityville. Ya, listo, Sí, con sí, esa sí, sí, sí. la vendemos a alguna plataforma de streaming y nos ganamos al fantasma del billete Fí- con cabeza de chancho. Fíjate que voy a dar una información. La película está grabada en otra casa que encontraron, porque resulta que el arquitecto que hizo la casa en 1924, me parece que es, o 26, la casa original, que se hizo en unos terrenos que eran propiedad de un granjero, y que ese terreno era de cultivo, y que tenemos datos de ese terreno desde 1700 y pico. O sea, podemos irnos para atrás hasta los 1700 y pico, y resulta que esos terrenos eran de cultivo. Y este señor, el arquitecto que construyó la casa, hizo una casa no idéntica, pero casi calcada, en un pueblo cercano. Y entonces los vecinos de Amityville, cuando ellos intentaron rodar la película en la casa, se negaron. Y los Cromarty, que eran propietarios de la casa, se negaron a que usaran la casa. Y entonces, por suerte, por una gran suerte, de casualidad, encontraron la casa en un pueblo que está a escasos kilómetros de Amityville, y allí estuvieron rodando la película. Y es prácticamente es un calco. Y el pueblo de Amityville
a día de hoy incluso se ha negado a rodar documentales. No quieren que allí aparezca nadie, no quieren tocar este tema año tras año. Están tan quemadísimos con todo esto porque es una historia que, bueno, que ellos saben que ahí hubo unos asesinatos, es una historia negra, ¿no? Del crimen norteamericano, neoyorquino, y efectivamente, pues no saben de la versión original, pero todo lo que llevó detrás quedaron tan quemados con esta historia que no quieren saber nada. Y entonces, ¿qué ocurre? No hace mucho se hizo un documental y otra vez volvieron con todo el tema de la posesión de la casa, todo esto. Y esta gente están cansados, o sea, hasta el alcalde ha dicho que por favor se ciñan a la verdad. Que no vayan a un libro que está declarado novela, porque el libro finalmente fue declarado por el juez novela. O sea, es una novela y la gente tiene que entender que la versión del libro es novela y que es la que ha quedado como versión oficial de toda esta historia. Así es, esos son esos casos que ya están resueltos, pero la gente, más que la gente en común, en concreto los fans, los que quieren seguir viviendo el Claro, horror, los que quieren seguir claro. viendo algo que les escarapele todos los pelos del cuerpo, son ellos los que se niegan a que muera el misterio, quieren que continúe como por ahí, creo que era Manu Carballal, no me acuerdo quién, que hablaba de los misterios zombies, ¿no? Quieren que Ujú. continúe muerto, pero a la vez andante, Mira, pero ¿me eso no dejas es sano. Sí, sí, decirte claro. algo? Mira, en un famoso, muy famosísimo podcast español, tocaron ese tema y salió un historiador con toda la versión fantasmal, diabólica de toda esa historia, diciendo que los terrenos, que bueno, pues había habido un cementerio indio y todo esto. Bueno, toda lo que es la versión que cuenta, que esto también yo no lo cuento en el libro, yo esto no lo cuento, pero es sumamente interesante que tiene que ver con la historia norteamericana, que se inicia con las brujas de... Ay, ¿cómo es este pueblo tan De famoso? Salem, De de Salem, Salem. exactamente, las brujas de Salem. Ahí es en donde se inicia todo esto. Y en este libro de Jay Anson bebe mucho, muchísimo de las brujas de Salem. ¿Qué ocurre? Que bueno, yo posteé en el podcast que todo esto era falso, que no sé qué. Y este señor entabla una discusión conmigo, pero hasta al insulto, en defendiendo algo que se cae, que la información está ahí desde los años 70 y 80. Lo que ocurre que nadie quiere ir a por ella. ¿Por qué? Porque es mucho más bonita, como tú cuentas, la versión oficial, y los fans se quedan con la versión esta oficial, que claro, es la que atemoriza, la de terror, la que nos impregnó y ya no salió. Y es duro, yo lo reconozco, es duro que venga aquí alguien, un desconocido, a deciros que es falso. Pero la realidad, hay que decirlo, cuando es falso y cuando no es falso, no es falso. Y ya está. O sea, si hay que decir que está lo ocurrido se ha demostrado científicamente con pruebas, con aparatos, con esto, que ahí está ocurriendo algo, pues hay que decirlo. Pero si no, pues también hay que decir la verdad. Y en este caso es así. Me parece excelente, John, y en verdad, pues yo les invito a los que estén interesados en indagar más. Has hablado sobre el llano misterio, el ex misterio de Amityville, que así deberíamos llamarlo, para que quede claro, en tu podcast, que para los que les guste la plataforma iVoox, la plataforma de podcast más escuchada en el ámbito hispanohablante y aún más allá, pues ahí pueden encontrarlo como Incógnito File. Yo les aseguro que se van a entretener y van a aprender bastante porque John en Incógnito File, pues realmente ahí no hay límite de tiempo, está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ustedes, amigos, se van a dormir escuchando una parte
y van a despertar y van a continuar escuchando, y si están en un momento de descanso, el break en el trabajo, pueden continuar escuchando porque van a seguir los programas y no es que lo adelanto media hora para que no, todo es interesante, les digo porque yo he escuchado esos programas, varios de ellos, no todos, las cosas como son, pero voy avanzando de a pocos y sí, es atrapa. Eso en cuanto a podcast. Ahora, respecto a lo que es libros, ya lo dijo John, él tiene Los Cuervos de Amityville, que lo encuentran en Amazon y pues está bastante bien documentado y este es un tema, como digo, que está bonito para continuar viéndolo en cuanto a las películas, tantas que son, ¿no? Creo que la de la Casa de las Muñecas era del 96 por ahí, ¿no? La última de la que me acuerdo, pero siguieron otras y pues está bien, ¿no? Como parte, si se quiere, del folclore, del misterio o de las cosas que nos dan un ratito miedo para divertirnos, pero ya no como un misterio en sí. Muchas gracias, John, un gran saludo hasta allá, hasta Vancouver. Pues un placer, Fernando, ya sabes que aquí me tienes. Muchas gracias. Amigos, hemos culminado por hoy con Misterios del Anochecer. Un fuerte abrazo, tengan muy buenas noches, no se asusten. Lo de Amityville no ocurrió en sí, no van a ver ustedes a ningún ser con cabeza de cerdo si es que no duermen a tiempo. Tampoco si llevan un cura a bendecir su casa lo va a votar una entidad. Esas cosas nunca ocurrieron. Usted, muchas gracias por acompañarnos, amigo o amiga, aquí en las ondas, ya sea de Radio Arequipa Internacional, de Radio Los Andes, de Edenex.es, la radio del misterio, en la plataforma YouTube como Misterio Infinito Perú, o donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias y hasta la siguiente ocasión. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.